Yo, yo. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Dios les bendiga cada Bendiciones, uno de hermano. ustedes. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones. Si están preparados, pues vamos a comenzar con la bendición de Dios. Ya estamos varios compañeros de curso y creo que la semana pasada varios se ausentaron. Esperamos esta vez vengan a- afinados con el tema. Lo investigaron lo correspondiente al a las dos consultas que se hicieron a manera de tarea. Espero lo hayan trabajado con calma. Algunos veo que hicieron su tarea, otros no tanto, pero hoy quisiera con gusto presentarles la lección número 4 y quiero que vayamos al grano, vayamos al punto. Así es que se prepara. Bienvenidos a la lección número 4 del curso Historia del Cristianismo y esta vez empezamos con una imagen, con una pintura. Esta pintura al óleo tiene ya bastantes años, una pintura insigne de la era medieval, eh, más o menos citando la caída de Roma. Esta es una pintura de eh, Car Brulot. Carl Brulot en el 1799, su obra abarca una vida longeva que le permite desarrollar la pintura y el arte y se expresa de esta manera de forma muy específica. Ustedes pueden ver en esta imagen el saqueo de Roma, que data del 455. Es la escena de la pintura que recrea el saqueo de Roma dirigido por Genserico, rey de los vándalos y álanos. En este caso, ustedes pueden ver aquí a los álanos y a los vándalos con sus cascos. Ellos hurtan algunos elementos importantes de la infraestructura romana, pero eh, que este candelero, por ejemplo, fue el que se robó, el que se llevó Tito, el hijo de Vespasiano, en el año 70, y su invasión trajo consigo una consecuencia severa que le, que le va a seguir a los romanos hasta su caída, su colapso como imperio a finales del siglo IV. En este caso, esta pintura refleja las reinas, los monjes, los párrocos, los líderes, los papas, los líderes religiosos, los sacerdotes huyendo, corriendo, afligidos. Vemos a esta pareja que es separada, se separa a esta pareja. Estas mujeres están aparentemente en aflicción, perdón. Eh, Tenemos aquí unos cachorritos que están haciendo desastre, así que lo siento mucho, pero no interrumpa tanto ello. Entonces, básicamente esta pintura es la que nos da la bienvenida a la lección número 4 y hoy quiero que hablemos del contexto de la iglesia en los primeros 3 siglos, es decir, el contexto histórico en los primeros 3 siglos. Vamos a hablar de opresión y marginación de la iglesia primitiva, que va a dejar de ser la iglesia primitiva para ser una iglesia en desarrollo, va a ser una iglesia que va a pasar por generaciones. Y en este caso, la generación que podemos contemplar es una generación, una segunda, tercera generación de cristianos que va a vivir en el siglo I, luego el siglo II, y así sucesivamente va a ser una especie de secuencia del cristianismo que va a vivir opresión y marginación. Esto va a ser básicamente va a ser la forma más característica
en la cual se va a mover la iglesia. O sea, la iglesia en los primeros 3 siglos va a ser una iglesia perseguida, va a ser una iglesia marginada, una iglesia que va a ser humillada y va a ser llevada a juicio. Y muchos de estos juicios son denominados vituperio, vergüenza, humillación, porque a muchos cristianos tuvieron que llevarlo en el momento más crudo de su vida, fueron llevados de forma trágica, de forma terrible a la muerte. Fue una muerte muy difícil para muchos, desmembración, algunos de ellos fueron perseguidos, otros de ellos fueron alcanzados, fueron eh, también destrozados su cuerpo por los leones. Y en este caso tenemos ese contexto precisamente. Los albores de contaminación en la doctrina primitiva traen consigo los resultados de una contaminación de la iglesia, o vamos a decir que dentro de la iglesia muchos, de alguna manera, fueron extraviados de la fe. Muchos se fueron apartando del camino, fueron acercándose con el anhelo de escuchar cosas diferentes, cosas nuevas, cosas distintas. Por lo tanto, hay una especie de camino, una ruptura entre esa iglesia fiel de muchos cristianos que vendían su primogenitura por un plato de lentejas. Es decir, que negaban su fe en los momentos más difíciles. Dicho sea de paso, muchos de estos cristianos que negaban su fe realmente lo hacían porque era de vida o muerte. Literalmente muchos de ellos prefirieron salvar su vida antes de ir a la muerte, a la decapitación o cualquier tipo de, de, de pena de muerte. Tenemos también otro aspecto relevante y es la represión no impide el crecimiento del cristianismo. Es decir, que a pesar de la represión y la dura influencia de los ataques romanos, la iglesia no dejaba de crecer. Es decir, que la iglesia, a pesar de que muchos cristianos a lo mejor no continuaban, no seguían firme su fe, la inmensa mayoría de los cristianos de los primeros años fueron cristianos que preferían morir antes de ser sacrificados. Ahora, estos que perseveraban fielmente a pesar de ir a la muerte, como Policarpo y otros, nos dejan en claro que ellos van a multiplicar la iglesia y la fe se va a seguir multiplicando, y se dice que por cada cristiano que mataban, se bautizaban 2, se bautizaban 3. ¿Esto qué significaba? Que al morir un cristiano, crecía la iglesia 3 veces. Entonces, esto no era buen negocio para los romanos. No era una estrategia demasiado exitosa. Ellos creían que con la violencia y la muerte de los cristianos iban a resolver el gran conflicto que tenían, pero no, muy por el contrario, la iglesia seguía creciendo, seguía multiplicándose, la iglesia seguía realmente fortalecida. En este caso, se da un gran conflicto dentro de el contexto romano, porque la iglesia, como se ve al final, se ve pura, se ve limpia, entonces muchos falsos creyentes o falsos cristianos hacen alianza con el Estado, hacen alianza con la gobernatura. Esto puede ser una trama política realmente. De aquí puede surgir un clima político religioso que hace que el cristianismo del siglo II en adelante ya se bifurque entre un cristianismo primitivo y fiel a sus principios, y por el otro lado un catolicismo o una especie de religión amplia donde se mezcla
cultura, perspectiva, religión, política, realeza, cultura antigua, teología, historia y, por sobre todas las cosas, un orden legítimo que viene del Estado. Por eso de allí en adelante la iglesia y el Estado van a ser una sola cosa. La iglesia y el Estado van a ser una sola estructura social y política. Es decir, va a ser una sinergia, va a ser una especie de amalgama en la cual la filosofía central va a ser unámonos al Estado porque así podemos mantener nuestra perspectiva y nuestros ideales. Y lo más bello para ellos, lo más hermoso, lo más precioso, es que podían adaptar parte de su cultura a algunos de sus compromisos paganos desde la antigüedad. Por eso es que ellos van a utilizar toda una indumentaria que va a mezclarse entre la cultura, óigase bien, entre la cultura romana con vestuario de la realeza, con todo un conjunto de elementos que forman parte de las atribuciones de la historia de un reinado, de un estado llamado Roma, que comienza a elevarse no solo en el ámbito político, sino también en el ámbito religioso. Y lo que hacen es unirse. Es decir, que dentro de la política surge un ala religiosa que se amalgama a muchos elementos cristianos, eh, de alguna manera un poquito el estoicismo, van a venir corriente también de filosofía, va a venir corriente de historia, va a venir corriente que van a influir en este esquema que va a ser sociopolítico y político religioso. Entonces ellos van a tener a un jerarca, van a tener a un rey, pero que a la misma vez va a nombrar a los papas, a los gobernantes de la iglesia, y esta gobernanza va a ser un conjunto de iglesias que van a estar sometidas bajo una jerarquía religiosa única y exclusiva, determinante, y va a ser muy consolidada. Esta suerte de patriarcado religioso va a tener una fuerza increíble en el mundo cristiano de los primeros siglos 2 y 3, y va a hacer que se negocien doctrinas, que se negocie la fe. Y esto va a permitir también el nacimiento de una nueva religión, pero esta nueva religión al final va a ser una nueva religión con viejas manías, una vieja religión, pero va a tener al Papa que va a representar una especie de rey, va a representar una especie de intercesor, va a ser como volver a un rey en tiempos antiguos, como cuando había un rey que al mismo tiempo era intercesor. Entonces, esta figura que comienzan a ser parte de un principio que es netamente político, político ético. Por eso, esta religión va a ser muy sólida en el punto de las costumbres, de los rituales, de los eventos, de las procesiones, de los acontecimientos y sobre todo el tema de las imágenes. Porque el tema de poner imágenes en un edificio, eso es netamente griego, grecolatino, greco-romano, porque en las infraestructuras en la antigüedad tenían, en los templos, tenían sus propios dioses y sus dioses eran esculturas, eran estatuas que estaban en los diferentes espacios de adoración, en los panteones griegos.
en las plazas, en las, en los templos divinos en la cultura romana. Por eso ellos van a tener altares donde se va a poner una, una imagen, y esta imagen va a representar cierto dios o ciertos dioses. Pero es allí donde entra en juego el rol que cumplen estas viejas influencias, estas viejas manías. Por eso el tema de una madre con un niño, cuando se habla de la devoción, por ejemplo, de devoción a María, allí hay un contexto que trasciende la cultura y la historia de Roma, cuando ellos en la antigüedad tenían la adoración a Cibeles. Cibeles tenía su propio culto, hacían las procesiones en honor a Cibeles y cargaba un bebé. Cibeles cargaba un bebé y ese bebé era básicamente su hijo. Entonces, lo que hace en esta cultura o en este contexto religioso universal, la palabra universal es la palabra que se traduce por católico, o sea, que es general, que es mundial. Obviamente para entonces tener una religión política en Roma significaba ser una iglesia mundial, porque Roma representaba el centro del mundo. Luego surge el orden sacerdotal como una especie de reintegración del culto bíblico, pero va a tener un vestuario que no obedece al vestuario de los sacerdotes bíblicos. Va a ser más bien una estructura, va a ser una indumentaria, como que si ustedes están viendo a un senador romano, a un príncipe romano. Esa es la característica. Ustedes pueden ver, por ejemplo, investigar un poquito acerca del vestuario de los epulones. Los epulones son los adinerados de la cultura griega y de la cultura greco-romana, especialmente de Roma. Y eso de epulón es un vestuario de púrpura. Por eso es que cuando se lee, por ejemplo, la historia del rico y Lázaro, en la versión católica dice eh, el epulón. El nombre de el rico lo denominan Epulón, como que fuera el nombre pues del rico. Entonces vemos aquí un conjunto de elementos que van a formar parte de la religión. Hablándolo en el aspecto geográfico político, para el 305 existe lo que se denomina una tetrarquía. No sé si ustedes han escuchado la palabra tetrarquía. Se usa en el Nuevo Testamento cuando se relaciona, por ejemplo, a algunos personajes, a algunos personajes de la sociedad, de la cultura y de las tradiciones políticas de los Herodes. Los Herodes, por ejemplo, tras la muerte de Herodes el Grande, surge una tetrarquía. En este caso, uno de los Herodes gobierna Judea, otro queda en Galilea, otro se queda a cargo de Idumea, y estamos hablando de los hijos herederos al trono en este caso, de Herodes. En este caso, cuando hablamos de la tetrarquía de Roma, estamos hablando que para entonces no existía un emperador, existían dos emperadores. Y en este caso, aquí está en color como naranja, rojo pálido y tenemos un rojo intenso. En este caso, Constancio y Severo formaban parte de dos elementos de la tetrarquía. Y la tetrarquía lo que hacía era elevaba a dos reyes, elevaba a dos como dos Césares y dos Augustos, porque eran títulos. Entonces, en este caso, Maximino y Severo cumplían el rol de en este caso, de César. Y Constancio y Galerio
formaban parte de los Augustos. Entonces, cuando muere Severo, por ejemplo, a Constancio pasa a ser también ¿cómo se llama? Un César. En otras palabras, Constancio fue César y fue también, al mismo tiempo, llegó a ser también un, ah, era César y luego fue nombrado Augusto. En este caso, decir Augusto César es decir dos títulos en uno, dos títulos, dos referencias. Y cuando se denomina tetrarquía, es que el reino está dividido en cuatro personas. En otras palabras, Roma tenía cuatro líderes, cuatro gobernaturas, entre las que gobierna Maximino. No sé si ustedes se acuerdan un poco cuando estábamos estudiando Antiguo Testamento, que este mapa es muy fácil de interpretar siempre y cuando tengan las reglas básicas o los elementos básicos de geografía del Antiguo Testamento. Maximino, por ejemplo, gobierna desde, en este caso, la región eh, de Asia, de Asia, también Siria, se hace cargo de Jerusalén, se hace cargo de Filistea, se hace cargo de Tiro, Sidón y también de Alejandría y otras ciudades de África. Luego, Galerio se va a hacer cargo del Peloponeso, parte de lo que se conoce como las Galias, y también va a formar, va a gobernar lo que conocemos como Corinto, Corinto, Cencrea y otras ciudades. También Tesalónica, y parte de Colosas. Luego tenemos a Severo que se queda en Roma, se queda gobernando Roma, Roma y Sicilia. Luego tenemos a Constancio que gobierna la región de la Europa del Norte, Britania, básicamente, y todavía para entonces no lograban dominar Escocia. Esto que estoy tocando acá es parte Gales y parte Escocia. Eh, Irlanda del Norte, Irlanda del Norte. Y por acá tenemos lo que se conoce como Gran Bretaña. Todo esto es Gran Bretaña. Entonces, por acá va a formar parte, bueno, España, lo va a dominar Severo, España y Cartago. Luego, hablando ya de esto que nos interesa, de todos estos cuatro, el papá de Constantino es Constancio. El papá de Constantino es Constancio. Y ya para ese mundo, ya para ese contexto, el mundo cristiano comienza a experimentar ciertas libertades tras el edicto de Nicomedia en el año 311. El edicto de Nicomedia lo que hace es establecer las libertades cristianas. Dare al cristiani e a tutti piena libertà di seguire ognuno la religione ue voglia affinché quanto edite divino nella sede celeste si rivolga placato e propizio a noi, a tutti nostri sudditi. En otras palabras, el edicto de Nicomedia del año, miren esto, 300, aquí aparece el año 313. Oigan bien, este año del 313, que básicamente se lo atribuye Constantino. Constantino dice que en el 313 él da el edicto de Milán.
Él se atribuye este edicto, que es el edicto de Milán. Pero el edicto de Nicomedia ya vertía una ley, una norma, 2 años antes, la libertad de exponer la fe cristiana. En otras palabras, Constantino no fue el que liberó a la iglesia de su yugo, fue otro emperador previo que había permitido la libertad. Ahora, Constantino se volvió un protector de lo que se denominará cristiandad. Esta frase, la palabra cristiandad, déjeme decirle, que tiene un contexto, tiene un tinte más católico, más cristiano disperso. No define al cristianismo vivo, define un conjunto de personas que forman parte de diferentes iglesias, de diferentes perfiles, de diferentes ideas y que convergen entre sí, pero que también debaten entre sí. Esta palabra tiene una connotación ecuménica, no es una connotación de la iglesia primitiva. Ya cristiandad tiene esa connotación. Ahora bien, no sé si van siguiendo algunos datos. Estamos bien hasta ahí. Pobre Constantino, esta es una frase que yo quiero remarcar porque realmente Constantino, que al parecer es el quien brinda las libertades de la iglesia cristiana, ni siquiera se había bautizado. O sea que Constantino se bautiza hasta antes de su muerte. En otras palabras, Constantino nunca practicó la fe cristiana. Noten, esto no es detalle irrelevante, muy por el contrario, es un detalle sumamente relevante. Constantino el Grande fue el emperador de Roma en un contexto bélico y lleno de misterios y dudas, especialmente de ciertos elementos cuando surge la fe católica particularmente, porque la mamá de Constantino es una mujer llamada Helena que tiene tendencia religiosa dispersa, por no decir católica universalista. Constantino le hace la guerra a Magencio, esto data del 314, 312, y luego él gana la batalla en el puente Milvio, y él gana territorio y él se hace por la fuerza dueño de las tetrarquías. Es decir, que él por la fuerza toma el mando de la tetrarquía y fue un gran estratega, astuto, usó la religión a su conveniencia, atribuyéndose la libre expresión del cristianismo cuando en realidad vamos a decir 1 o 2 años atrás, los cristianos dejaron de ser subyugados por los romanos. Esto que ustedes ven acá, básicamente el crismón, este es un crismón, no sé si ustedes han escuchado acerca de eso. El crismón es una referencia a Cristo. Esa la ji es una letra griega, una ji y una ro, tienen una connotación netamente cristiana, cristocéntrica. Y a la izquierda ustedes van a ver lo que representa en latín el alfa y al otro lado la omega. En otras palabras, el principio y el fin. Jesús es el alfa y la omega. Esto que ustedes ven aquí fue lo que Constantino, según la historia que se narra tras de él, que cuando esté en la batalla del puente Milvio contra Magencio, un primo cercano de este, Constantino dice que él sale a la batalla, pero mira el crismón, mira una bandera. Y entonces él dijo que había visto la imagen del Hijo de Dios y que él ya no podía permitir que se siguiera persiguiendo al cristiano. Por lo tanto, su influencia trata de determinarla, trata de asumirla como quien trata de unirse a una fe
y abraza una fe, pero al final, a mi juicio, y un criterio de narrador histórico, él lo que hace simplemente es comprar adeptos. Es un político estratégico, es un hombre muy brillante, y entonces se gana a los adeptos por medio de la fe, por medio de la religión. Y eso hace que el crismón se vuelva su estandarte, se vuelva su referencia automática. Luego viene la división del Imperio Romano de Oriente y Occidente. El Imperio de Occidente, con la capital queda en Roma, lo integran las regiones del Magreb y la isla de Gran Bretaña. En este caso, lo que actualmente es Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales. Tenemos también a Hispania, las costas de Libia, Italia y Galia. Galia sería más o menos Francia y parte de Alemania. Por lo que respecta al Imperio de Oriente, cuya capital fue Constantinopla, Constantinopla, estamos hablando la actual Turquía. Estaba integrado por Anatolia, Egipto, Oriente Próximo y la península de los Balcanes. Aquí está básicamente la ruptura del Imperio Romano entre el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Aquí ustedes van a ver Macedonia y aquí van a ver Constantinopla. Lo que va a hacer en este caso el astuto Constantino es pasar el reino a Constantinopla. Él va a denominar o se le va a denominar a la ciudad con el nombre, en este caso, de Constantino. Lo siento. Luego estudiaremos más profundamente este tema, por eso necesito que veamos lo siguiente. Los primeros 7 concilios ecuménicos abarcan un periodo del 325 en adelante. Por ahora no quiero atiborrarlos, no quiero agobiarlos con tan, tan gran lista, pero hoy quiero que hablemos del concilio de Nicea particularmente. ¿Por qué hablar del concilio de Nicea? Porque el concilio de Nicea es el que plantea muchas de las doctrinas más elementales de la fe cristiana hasta el día de hoy. Por ejemplo, cuando se habla de Dios, no sé si ustedes han escuchado esta frase. Oigan dos frases típicas del movimiento cristiano, de la fe cristiana. Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Otra frase. Dios es un Dios trino. Dios es un Dios trino. Él es Dios, pero es a su vez Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eh, tres personas, un mismo Dios. ¿Han escuchado esas frases? Entonces, esas frases no son netamente bíblicas. Son frases que nacen en el albor del debate del 325. Y es interesante porque, por ejemplo, si ustedes se ponen investigadores, ustedes, por ejemplo, van a tener ese, ese interesante, um, ese interesante lema de lo que se conoce como la doctrina de la Santísima Trinidad. Quiero más o menos ilustrarles sobre esa doctrina. Y vamos a basarlo según el concilio de Nicea. Dice,
Concilio de Nicea estableció que Jesús, el Hijo de Dios, es la misma sustancia que el Padre, arremetiendo contra las herejías de Arriano. El credo niceno afirma que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo proceden de una misma sustancia y que Jesús es, en términos más prácticos, de la misma sustancia del Padre. Pero sobre todas las cosas, que Jesús es la primera persona de la Trinidad, es el Padre, la segunda persona es denominada el Hijo y la tercera persona el Espíritu Santo. Por el otro lado, Arriano negaba la existencia de un Dios llamado Hijo. Por lo tanto, el código niceno, el credo niceno, fue un credo muy, pero muy marcado, perdón, en especial en el 325. Entonces, el concilio de Nicea fue clave para tratar el tema de la deidad del Hijo y debatieron sobre muchos temas, sobre muchas lecciones, sobre mucho contexto y en este caso debatieron muchos pensadores, muchos filósofos y fue más que todo como una especie de estructura científica, de razonamiento, más filosófica, digamos, el plantear una doctrina. Fue una doctrina basada en un planteamiento filosófico, es decir, entender la teología desde el punto de vista de la filosofía. Esto es el credo niceno. Esto se hace en el Concilio de Nicea. Quiero cerrar con esta parte. Si ustedes se fijan, ya para entonces hay una cultura netamente católica. Ya existen sacerdotes. Hay un sacerdote llamado Ocio de Córdoba que va a convocar y va a negociar esta reunión en el Palacio Real de Constantino. Es decir, que el Palacio Real de Constantino va a ser el lugar, exactamente en Nicea, va a ser el lugar donde tenga la sede el debate de la religión, el debate del cristianismo, el debate de la cristiandad, más propiamente dicho. Porque para entonces los debates comienzan a intensificarse y empujan con fuerza, arremeten con fuerza en contra de Jesús, en contra de la doctrina original del cristianismo primitivo para formar parte de un conjunto de doctrinas, muchas de ellas no bíblicas, otros podrían ser razonables, algunos todavía hay que trabajarlos un poquito, pero definitivamente aquí se marca la gran diferencia. Ya aquí no están los cristianos de la iglesia primitiva. Aquí aparecen solamente el mundo de la religión contemporánea, de la religión del poder, de la religión que tiene la fuerza, que está unida al Estado. Y es allí donde los sacerdotes van a estar trabajando en favor de Constantino. Es decir, van a hacer lo que Constantino dice a la hora que Constantino lo diga, porque Constantino lo quiere. Ahora, si Constantino paga los gastos, si Constantino es el mecenas, es el patrocinador, si Constantino presta su casa para que se queden hospedados los sacerdotes, les da todos los recursos, entonces siempre va a haber algún tipo de conveniencia en favor de Constantino. Por eso, de una manera de regalo, lo que hacen estos sacerdotes nefandos, bandidos, oligarcas de la fe,
lo que van a hacer ellos es establecer el día del nacimiento de Constantino como el día del nacimiento de Jesús, porque Constantino nace un 25 de diciembre. Por lo tanto, lo que hacen es acuñar en la historia el decreto en el que diga que el día del nacimiento de Jesús fue un 25 de diciembre, cuando definitivamente no pudo haber sido en diciembre. No pudo haber sido en esa época. No. De hecho, hay un detalle para el nacimiento de Jesús que refiere el que los pastores salían al campo y el tipo de cabras que salía a pastar. Los pastores eh, en la región donde estaban solían ir en otra época a pastar. No era diciembre, menos finales de diciembre. Entonces, esto juega como una especie eh, de dicha, vamos a decirlo, va a ser como un regalo que le hacen a Constantino de buena fe, quieren quedar bien, quieren o tratan de alguna manera de quedar bien con Constantino, de hacerle ese regalo, lo estimulan de esa manera y finalmente el día del nacimiento de Jesús va a ser el 25 de diciembre. Hasta el día de hoy se celebra el 25 de diciembre, el día del nacimiento de Jesús, aunque no hay detalle, no hay dato, no hay influencia que realmente defina que esa sea la fecha del nacimiento de Jesús. Por lo tanto, eso es algo muy, muy interesante respecto a la doctrina conciliar. Los concilios van a ser varios, estos van a ser los primeros, no los únicos ni los últimos, y van a formar parte de muchos concilios que van a tener reuniones doctrinales específicas. Concilio es una referencia al Sanedrín de los judíos, pero va a tener más una especie de foro romano. Va a ser como una mezcla de estos dos elementos, entre el Sanedrín judío y el foro de los senadores romanos. Luego viene la decadencia del Imperio Romano. Roma va a caer a final del siglo IV, va a ser destrozado este imperio y luego se va a ver la debilidad de Roma. ¿Por qué cae Roma? ¿Por qué va a caer el Imperio Romano? Posterior a Constantino. Mala gestión, porque van a gestionar muy mal el tema de las guerras, el tema de los esfuerzos en medio de la guerra, van a tener mucho problema interno, luego va a venir un problema de corrupción interna, van a venderse algunos en favor de otros y sobre todo van a venir una serie de soldados de otra región que van a destrozar a Roma y que la van a tomar por sorpresa. La ambición de muchos reyes y de muchas personas van a formar parte de la caída y sobre todo las guerras civiles que devastaron con la fuerza de Roma. Las causas internas de la división de Roma. Teodosio, el último emperador romano de origen español, antes de morir dividió el imperio entre sus hijos, Arcadio y Honorio. Esto en el año 395. Arcadio, el mayor, gobernó el Imperio Romano de Oriente, que comprendía los territorios de Grecia, Macedonia, Turquía, Siria, Palestina y Egipto. La capital de ella fue Constantinopla, la actual Turquía. Honorio el Menor reinó en el Imperio de Roma, el Imperio Romano de Occidente. Los territorios en la actualidad pertenecen a Italia, Francia, España, Portugal, Inglaterra y el norte de África. Era mucho territorio. La capital fue la ciudad de Milán, pero en la práctica siguió siendo Roma la sede del imperio. Aquí gobernaron Honorio y Arcadio. En este caso, Europa y parte de África, y en este caso, Asia y África.
va a dominar Arcadia. Las causas externas son la invasión de los bárbaros. Las invasiones bárbaras van a ser un conjunto de invasiones que van a destrozar de una forma terrible a los romanos. Ellos nunca habían sido dominados. Eran pueblos que se dedicaban a la agricultura y al pastoreo. Eran procedentes de diversos puntos de Europa y Asia. Invadieron el Imperio Romano en distintas épocas. Fueron picando poco a poco como esa especie de pequeño, eh, como pequeño insecto que fue picando, 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 picando e incomodando a este pueblo. Algunos grupos ingresaron de forma pacífica a servir al ejército en las labores de campo y en la industria. Los pueblos bárbaros, la palabra bárbaro es una palabra muy, pero muy interesante. Significa extranjero, extranjero. Pero a causa de su extrema violencia y escasa cultura se les dio ese nombre y significa torpe, rudo, soso, agresivo, violento sin razón. Ellos derrocaron el imperio más feroz de los últimos 6 siglos. Estos fueron los primeros invasiones, los visigodos, procedentes del Danubio, los ostrogodos, que estaban a la orilla del Mar Negro, los anglos y los sajones, de ahí viene la palabra anglosajón. Estos vienen del lado de Inglaterra, de adelante de España. Y luego tenemos las invasiones bárbaras. Este es un mapa donde los bárbaros van a avanzar. Los hunos, en este caso, van a venir de Indochina, los ostrogodos, los visigodos, ustedes lo pueden ver aquí en el mapa, los vándalos, sajones, los jutos, todo esto comenzaron a invadir de forma simultánea y como su estrategia era muy dispersa y abierta, esto hizo que el Imperio Romano no tuviera alternativa. Definitivamente se quedó sin alternativa. Tenemos a los suevos, a los vándalos, a los álanos. Tenemos los vándalos, en este caso se ocuparon del norte de África, desde ahí cruzaron el Mediterráneo y saquearon Roma. Aquí está parte del mapa de cómo se estructuraron en este caso, los bárbaros. Tenemos también a los hunos, procedentes de Mongolia, al mando de Atila. No sé si a ustedes les suena el nombre de Atila. Atila era un malvado, era un hombre despiadado. Era denominado el azote de Dios, pero fue vencido por un ejército bárbaro romano al mando del general romano Aecio en la batalla de Catalúnicos. En este caso tenemos también al Papa León I, que el primero de la serie de los Papa León, el actual, que fue elegido recientemente, se llama Papa León XIV. Pues el Papa León I tuvo una intervención, en este caso, tuvo una intervención importante para que no devastaran a Roma. Tenemos a los francos y a los burgundios, y luego tenemos la caída de Roma, básicamente el Imperio de Oriente. Después de una serie de emperadores en Roma, asumió el poder Rómulo Augustulo, un niño de 10 años. De esta situación se aprovechó Odoacro, jefe bárbaro de los Érulos, quien en el 476, a la cabeza de su tropa, invadió Italia y depuso al emperador. Lógicamente, un emperador experto, un guerrero experto, fue a dominar rápidamente un imperio con un emperador de 10 años. El imperio de Occidente llegaba a su fin,
solo continuó vigente el Imperio Romano de Oriente con su capital en Constantinopla. Esto es lo que yo quería compartirles en esta jornada. Vamos a detener el compartir pantalla. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud de esto que hemos estado hablando en esta ocasión, jóvenes? Bueno, si no hay preguntas, la tarea que voy a asignarles en esta oportunidad tiene que ver con el Concilio de Nicea. Investiguen, por favor, acerca del Concilio de Nicea y acerca de, básicamente, lo que aconteció allí, lo que se discutió en esa ocasión. Vamos a dejar la clase hasta allí. Quiero agradecerles su tiempo, su paciencia, y sé que hay muchos nombres, mucha historia, mucha geografía, mucho que ver, pero créanlo que esto es relevante en el contexto histórico de la iglesia en estos siglos, o al menos así el módulo que se propone trabajar va llevando estos elementos y los va uniendo para conocer qué pasa, qué está pasando en el mundo religioso de la fe cristiana para entonces. Eso es lo que he compartido con gusto. Espero que no se me hayan dormido. A ver si hay alguno que se me ha dormido. Estamos victoriosos. Que tengan una excelente noche. Que Dios les bendiga y que puedan gozar de mucha paz. Amén, hermano. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, bendiciones, hermano. Feliz noche. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Bendiciones.